Con la paz de Dios en este tiempo saludo todas vuestras vidas en todo el planeta Tierra. Hoy emprendemos con un nuevo mensaje, estudio, revelación a través del Espíritu Santo. Hoy nos remitimos a Mateo en el capítulo 10, versículo 28. Titulamos este mensaje Temor a Dios y no a los hombres. Temor a Dios y no a los hombres. Leamos el versículo 28 de este capítulo 10 de Mateo. La palabra dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto lo tomamos como una base para este discernimiento a través del Espíritu Santo de Dios, a través de las Escrituras, en este libro de los libros que se llama la Biblia. En este versículo 28, Jesús, predicando a la humanidad entonces, los judíos, decía, y no temáis a los que matan el cuerpo, refiriéndose a las personas, a esta humanidad, al hombre en sí. Nosotros no tenemos que temer a los hombres. Cuando predicamos la palabra de Dios, esto yendo concretamente al mensaje. Porque esta verdad es de Dios. Y si nosotros mostramos a la humanidad estas verdades, debemos hacerle con esa confianza, con esa predisposición de que estamos sirviendo a ese Dios supremo en su voluntad. Por eso que no tenemos ningún temor justamente a los hombres, porque cada criatura de este planeta Tierra dará cuenta a Dios. Todos doblarán rodillas ante este Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso que nosotros debemos tener temor de Dios. Y el temor de Dios es aborrecer, ¿no?, el mal camino. Tal como dice en Proverbios, en el capítulo 8, versículo 13. Allí, hablando el Espíritu de este Dios Supremo. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Escuche bien, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice este Dios Supremo. Entonces, esto es el temor de Dios, es el temor a ese Padre eterno, que nos trae Jesucristo, que nos debemos aborrecer el mal. Debemos aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino. Todo lo que es malo de este mundo tenemos que aborrecer. Eso es el temor de Dios. Eso es instruirnos en esta verdad. Esta es esa luz, este es el conocimiento. Esta es esta sabiduría que viene de parte de Dios para nuestras vidas, para entender en este lenguaje cuál es ese temor de Dios o el temor de Jehová, como dice acá en Proverbios capítulo 8, versículo 3. Entonces, tenemos que aborrecer todo lo perverso, todo lo que no le agrada a Dios. Entonces significa que debemos respetar a ese Dios con temor y temblor.
tal como la palabra de Dios nos habla a través de las epístolas, en el cual el apóstol Pablo nos hace recuerdo a través del Espíritu, cuando en el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 12, nos habla de esto. Por tanto, dice el Espíritu, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como a mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupar en vuestra salvación con temor y temblor. He ahí estas palabras de la cual estamos utilizando el término temor de Dios. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, en el versículo 3, añadiendo en esta exégesis de lo cual me estoy valiendo de estos versículos. Es por eso que lo que estamos hablando en este Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. En esta dimensión, los hombres pueden matar el cuerpo, pero ¿qué dicen las Escrituras? Mas el alma no pueden matar. Aquí hay dos términos, el cuerpo, el alma. Esto es lo que hoy nos vamos a ocupar de discutir a través de la palabra de Dios, ya que se escucha a nivel planetario diferentes opiniones, pareceres de los hombres en su filosofía religiosa, doctrinal. Nosotros nos vamos a regir estrictamente a lo que dice la palabra, lo que dice nuestro Señor Jesús cuando trae estas buenas noticias a la humanidad de entonces como también para nosotros. Acá dice, no temáis los que matan el cuerpo. ¿Quién puede matar en este mundo el cuerpo? Es otro ser humano, otro hombre, porque no le agrada lo que hace su semejante. Es un espíritu opuesto al espíritu al cual se va esa persona para hacer daño, para eliminar a la persona físicamente. Eso hacen los hombres en esta dimensión cuando nos hablamos de Cristo. Entonces el espíritu del anticristo que está dentro de ese hombre que es el enemigo de la cruz de Cristo, que va contra justamente los siervos de Dios, contra los hombres de Dios en este planeta Tierra, tal como está ocurriendo allá en el Oriente, en el Medio Oriente, en Asia, donde los musulmanes aborrecen a los cristianos y los ejecutan, físicamente. Esto es una realidad y esto es una persecución latente ya que existe en este planeta Tierra, tal como predijo nuestro Señor Jesucristo. Así como Él sufrió la persecución latente de parte de los judíos en ese tiempo, los que rechazaron las buenas nuevas que trajo Él hacia esa humanidad, ellos lo rechazaron, como ahora lo siguen rechazando. Pues nosotros, al abrazar esta doctrina de Dios que trae nuestro Señor Jesucristo, también estamos propensos a seguir, de ser aborrecidos por toda esa humanidad que existe en este mundo.
son fanáticos religiosos que ni entienden justamente, ¿no?, lo que ellos están haciendo. Son ignorantes, viven en la oscuridad de las tinieblas. Esto es que hemos hablado de la luz, ¿no?, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también somos luz en este mundo al abrazar esta doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es la doctrina del Padre Eterno. Esto estoy en este tiempo haciendo recuerdo a vuestras humanidades. Todo mensaje que se ha emitido es para que nosotros podamos tener como instrumento de justicia de Dios para entender estos mensajes que estamos en este tiempo introduciendo para vuestro entendimiento. Por eso dice, no temáis los que matan el cuerpo. Así por religiones, como los musulmanes u otras religiones, no persiguen a los hijos de Dios, a los hombres de Dios, o a los hermanos en la fe, como nos llamamos en el mundo entero. Ese es el odio, el rencor latente de la serpiente antigua que mora en esos hombres, porque no mora justamente el espíritu de ese Dios supremo, el creador de este infinito universo. Tenemos que discernir a través del Espíritu Santo, a través de estas escrituras. Por eso dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Usted no tiene que tener miedo, no tiene que temblar ante los hombres que puedan venir a hacerle daño a su vida si es que usted en algún momento va a confrontar esta situación. Va a atravesar estas circunstancias de esta vida en la cual estamos. Por eso que cada uno tiene que cargar su cruz. Esto es cargar su cruz. Cargar la cruz significa que nosotros, al conocer esta verdad, así como Jesús murió en esa cruz dando su vida por nosotros, también nosotros estamos decididos a morir por esta verdad, al difundir esta verdad a la humanidad. No podemos tener miedo, no podemos callar estas verdades como lo está haciendo el hombre de Dios. Porque hay algunos hermanos, entre comillas, que estas cosas no lo dicen abiertamente a la humanidad. Ellos se van por otros lados, difundiendo, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, que les suena bonito a esta humanidad que busca el materialismo, ¿no?, de esta existencia. Nosotros no estamos difundiendo el materialismo de la prosperidad. Estamos difundiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos proclamando esta verdad para que usted conozca a quién debe temer. Usted debe temer, pues, a Dios. Debe tener temblor, ¿no?, y temor, como dice en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 13. Usted ya lo ha escuchado. Entonces, tenemos que entrar en esta dimensión de las buenas nuevas que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, ¿no? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, así como Cristo está ausente. Cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, ¿no?, depende de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y los que todavía no se han convertido, escuchen estos mensajes para que ustedes también, al entrar en el cuerpo de Cristo, tengan este coraje, este valor, esta valentía de llevar la palabra de Dios, Padre, con temor y temblor ante ese Dios.
no ante los hombres. Los hombres te pueden amenazar, amedrentar, hostigar, etc. Pero no los tengas miedo. Eso dice nuestro Señor Jesucristo, a través de la verdad de este Dios supremo. Y aquí el apóstol Pablo, predicando a la iglesia de los filipenses, dice: sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nosotros tenemos que ocupar nuestra salvación en este tiempo con temor y temblor. Y eso implica suma consideración a este Dios supremo. También considerarnos a nosotros mismos de que nosotros tenemos que respetar a este Dios supremo, sus mandatos. No podemos olvidarnos, no podemos pasar por alto y no obedecer a los mandatos de Dios. Esta palabra tiene que morar en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu. De esto estoy hablando. ¿Por qué dice? Porque Dios es el que en ustedes habla, el Espíritu produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si el Espíritu Santo mora en tu corazón, tú harás la voluntad de ese Dios. Porque el Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda que debemos hacer esa voluntad de Dios. Porque de Él viene, de ese Dios supremo viene el querer, el hacer, ¿no? A través del Espíritu Santo. Esto es lo que estamos en este tiempo enfatizando. Por eso que en Mateo capítulo 10, versículo 22 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, escuche bien, mas el alma no pueden matar. Temed más bien, dice, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bien claro. Aquí hay dos entidades, el alma y el cuerpo. ¿No? Tenemos que eso en este tiempo analizar. Cuando hablamos del alma, hay demasiada discusión teológica en este mundo. De aquellos hombres que no entienden justamente el reino de Dios, que no entienden justamente esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está hablando aquí nítidamente cuando dice: no temáis a los que matan el cuerpo, refiriéndose a esta humanidad, ¿no? Mas el alma no pueden matar. Entonces, esa alma es, ¿no?, que no pueden destruirla los hombres. O sea, usted tiene un alma y yo tengo un alma, pues aunque nos maten, esa alma va a seguir vivo. Eso lo tenemos que entender. Y no tenemos que contender sobre opiniones, tenemos que hacer caso a esta verdad revelada por el Espíritu Santo a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que hacer caso a esta verdad, no a la verdad de los hombres, porque los hombres dicen que el alma perece, el alma ya no existe, el alma ya no hay después de que uno ha muerto. Y así objetan mostrando versículos, ¿no?, que ellos interpretan justamente torciendo, dando el sentido a sus cuestionamientos para apoyar sus cuestionamientos. Nosotros no hagamos caso justamente a ese tipo de ideologías, de pensares, de razonamientos. Porque el Espíritu nos enseña que estos hombres, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Porque ellos quieren contender sobre opiniones. Piensan que esos hombres son más que Dios, son más que Jesús, son más que el Espíritu Santo, son más sabios. Te muestran cosas que no está dicho conforme a lo que ellos dicen, porque ellos lo manipulan,
lo manejan de acuerdo a sus intereses doctrinales del anticristo. Esto es lo que estoy aclarando en este tiempo. Por eso dice acá, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien, dice, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Es Dios mismo. Para que lo entienda, es Dios mismo. ¿No? Él es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y hay mucha gente, ¿no?, que todavía duda de la existencia del infierno. Allí van a ir a parar los que desobedecen los mandatos de Dios. Hay mucha teoría tergiversada, manipulada en este planeta Tierra de que el alma no, ya pereció, y lo que hablan los hombres en el sentido de que el alma no muere es una gran mentira. Ellos lo opinan desde su posición doctrinal aberrante. Y mucha gente les cree. A veces la mentira aparece como una verdad. Tanto hablar es una verdad para esta humanidad irreverente. Pero tenemos que hacer caso a esta verdad. En este versículo 28, cuando Jesús acá en Mateo, en el capítulo 10, 28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No, temed más bien, dice Jesús, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién debemos temer? A Dios. Esto es lo que nos está enseñando Jesús. A Él tenemos que temer. Por eso que a través de la palabra, en Hebreos capítulo 10, versículo 31, para apoyar, ¿a quién usted va a temer? ¿Y quién le va a mandar al infierno? Y si no hace caso a esta verdad, en Hebreos 10, 31, habla nítidamente. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Contundente. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso que en este tiempo, nosotros, los que seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, es que creemos en esta verdad. En esta verdad que nos habla contundentemente la separación entre el alma y el cuerpo. En este mundo, ¿no?, este cuerpo, dentro de este cuerpo está el alma, ¿no? Y cuando uno muere, ¿no?, de este cuerpo, se separa el alma. Y eso también está apoyado en la prédica de Pablo. Veamos, de Pedro. En 2 Pedro, vamos a colegir esta enseñanza de lo que está hablando Pedro. Pedro, en el capítulo, a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo, en 2 Pedro, vamos a 2 Pedro, en el capítulo 1, versículo 14. A ver, analicemos esto desde la perspectiva de los hombres de Dios, como el apóstol Pedro. Cuando él está predicando justamente en ese tiempo, ¿no?, a la iglesia. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dice lo siguiente, en el versículo 14, 1:14 de 2 de Pedro, sabiendo que en breve, dice Pedro, debo abandonar el cuerpo. Escuche bien, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo.
como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces acá está hablando de su partida, de que este cuerpo va a quedar en este planeta Tierra y su alma va a salir y va a partir, ¿no? Por eso dice acá, si leemos desde el versículo 13, 1:13, dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, ojo, el despertaros con amonestación, como en este tiempo yo les estoy hablando a través de las Escrituras, ¿no? Y en el versículo 14 dice el apóstol Pedro, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Si Jesucristo le ha declarado que Él va a partir pronto, esa alma va a salir del cuerpo. Por eso que el alma, viéndolo desde esta perspectiva, las enseñanzas de Jesús, es inmortal. No es mortal. No es como muchos dicen que murió y se fue al sepulcro y ahí terminó todo. Y entonces Jesús está hablando del infierno. Por eso dice acá, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, usted dirá, ¿qué es el infierno? Es una dimensión en el cual está creado para el diablo y los demonios. Eso fue creado para esos seres, ¿no? Irreverentes, que se han revelado en el reino de Dios, ¿no? Pero en esta dimensión terrenal, los hombres siguen al diablo. Así como en este planeta, en esas fiestas carnavaleras que ocurrió en Brasil, ¿no? Arrastrando, haciendo esas escenas blasfemas, irreverentes, contra Jesucristo, contra Dios, arrastrando el diablo a Jesucristo. Y usted notará que esa irreverencia, ¿no? Esa falta de respeto, de temor de Dios, ¿no? Acarrea a ese hombre que hizo eso la muerte misma, porque se ha condenado a sí mismo. Y usted verá las noticias que vienen de ese país. Hay inundaciones, ¿no? Hay muerte por causa de este escarnio, de esta afrenta a este Dios supremo. Ellos están alabando a Satanás, a la serpiente antigua, en esas fiestas carnavaleras. Por eso, Dios, ¿no? Nadie se puede burlar. Nadie puede quedar indemne, incólume. La propia naturaleza, que es su ejército, pues hará justamente lo que corresponde en justicia. Esto es lo que les estoy mostrando a grandes rasgos. No se burle, ni esté amenazando a los hombres de Dios, aquellos hombres que en este mundo pertenecen a otras religiones, como los musulmanes. Ustedes, los musulmanes, hoy hablan de que ustedes tienen la verdad. Porque si ustedes tuvieran la verdad de ese Dios, ustedes amarían a su prójimo y se amarían a sí mismo. Si amarían a su prójimo, no matarían, no violentarían justamente la vida de su semejante. Porque Jesucristo dice, amaos los unos a los otros. Y el segundo grande mandamiento que Jesucristo dio, dijo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el primer mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser.
Por eso dice Jesucristo, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Depende la Biblia en sí. De todo lo que estamos hablando depende de estos dos grandes mandamientos, que es el resumen del decálogo de los 10 mandamientos. El primer mandamiento es el resumen de los 4 mandamientos del decálogo. Y el segundo mandamiento es el resumen de los 6 restantes mandamientos de ese decálogo. Esto es para que la humanidad perciba, entienda en esta sabiduría de que Dios nos está entregando a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el único que puede destruir en el infierno el cuerpo y el alma es Dios mismo. También esto podemos ver en Santiago en el capítulo 4, versículo 12. Santiago, capítulo 4, versículo 12. En este Santiago capítulo 4, versículo 12, ¿no? La palabra dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Y pregunta a los hombres, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres para que juzgue a otro? ¿Quién eres tú, hombre de otra religión, ¿no? Que por causa de no compartir tu doctrina anticristiana, tú tengas que matar a esa persona? ¿Tú quién eres? No eres nada, eres un hombre finito, un hombre mortal, un hombre que está en la oscuridad de las tinieblas de Satanás, la serpiente antigua. Eres esclavo de ese espíritu. Por eso haces lo que haces en este mundo. El cuerpo del hombre puede ser matado, pero su alma no pueden matar. Entendiéndose desde esta perspectiva, por eso dice, uno solo es el dador de la ley, es Dios. ¿Quién puede salvar y perder? ¿Quién? Ningún hombre en este planeta con su religión puede salvar y perder. Solamente Dios puede salvar a través de su Hijo Jesucristo y perder y mandar al infierno, ¿no? Dios mismo, a través de lo que ya está dicho en la palabra de Dios. Por eso que en Hebreos, en el versículo 9, 27, habla de esto, dice, y de la manera que está establecido, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, Entonces, allí contundente, una sola vez muere el hombre en este cuerpo físico, y luego viene el juicio. Por eso que usted cuando muera, ahí empieza el juicio para usted. ¿Cómo empieza? Porque la palabra lo dice, ¿no? Que si usted ha aceptado a Jesucristo como su único Salvador, ¿no? Ese juicio es que usted se va y ha cumplido los mandatos de Dios, ha obedecido, ha vivido conforme a lo que le agrada a Dios, usted se va al cielo, a ese paraíso. Pero si usted no ha hecho la voluntad de Dios, aunque se haya bautizado, usted se va a ir donde le corresponde. ¿Y dónde le corresponde? Pues la palabra dice al infierno, donde están todos los desobedientes. Y hay muchos testimonios, ¿no?, en este planeta Tierra, de hombres que Jesucristo llevó a esas dimensiones para mostrarles de que evidentemente existe el infierno. Y hay mucha gente que duda de la existencia del infierno. El infierno es esa dimensión, ¿no?, en el cual está justamente como elemento el fuego y el azufre como elemento de destrucción. Es una dimensión de horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Es horrendo, es terrible, hay un sufrimiento terrible en esa dimensión, donde
los hombres que van a ese lugar, o las mujeres, ¿no?, sufren, ¿no?, horriblemente las burlas de los demonios que están ahí maltratándolos, ¿no?, vapuleándoles, ¿no?, con todos los elementos que tienen para su sufrimiento. Donde la carne se cae de esas almas. Cuando en esta dimensión terrenal una persona muere, ¿no?, esa carne, ese cuerpo se queda en este mundo, vuelve al polvo. Pero cuando va a esa dimensión, ¿no?, adquiere otro cuerpo, ¿no? Esto es una ley de Dios. Adquiere otro cuerpo para entrar en esa dimensión, desde esa perspectiva que nos está hablando la Biblia. Por eso que justamente el apóstol Pablo también habla de que nosotros, cuando somos llevados al reino de Dios, tenemos un nuevo tabernáculo, ¿no?, celestial. Vamos con ese cuerpo celestial a esa dimensión. Esto es para su pleno conocimiento a través de la palabra de Dios escrita en este libro de los libros que se llama la Biblia. En este versículo 28, que estamos en este tiempo tomando como base para este análisis, para este discernimiento a través de la Escritura, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Ojo, no pueden matar el alma de usted. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno es una dimensión, no es como decir el Seol, un sepulcro, no. Esto es una dimensión a nivel espiritual. Habíamos hablado que la luz, ¿no?, hay la luz física como la luz espiritual, ¿no? Hay la oscuridad de este planeta Tierra físico como hay una oscuridad espiritual en ese ámbito espiritual. Y esta oscuridad es justamente esta dimensión del infierno, donde justamente los que en este planeta Tierra voluntariamente han ignorado estas escrituras, no la han respetado, la han violentado, no la quieren conocer, la desechan, la desprecian. Ellos, por despreciar esta sabiduría de Dios, este conocimiento que es esta luz, esta sabiduría, ellos van a parar a esa oscuridad porque lo menospreciaron a esta luz. Esto es lo que sacamos como conclusión a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros tenemos que colegir a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo en este 28, a través de las Escrituras, es que debemos hablar que nada haya encubierto que no haya de saberse. Tal como dice las Escrituras en el 10:26, a través de la palabra registrada en Mateo, en el capítulo 10, versículo 26-27. Por eso dice acá Jesús: así que no los temáis. ¿A quién? A los hombres. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo, dice Jesús, en tinieblas, decirlo en la luz. O sea, lo que nos va a decir en secreto Jesús, tenemos que publicarlo. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, dice Jesús. Por eso que hoy día estamos proclamando esta verdad respecto al alma y el cuerpo y el espíritu. Y eso también lo vamos a mostrar a través de Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos, a través de la palabra
a través del Espíritu el versículo 23. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, hablando de estos tres términos. 2:30. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hay tres acá entidades: espíritu, alma y cuerpo. ¿No? Esto es lo que tenemos que entender. Son tres divisiones en el cual está en nuestra naturaleza como persona: espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice acá el apóstol Pablo en el Espíritu: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué va a santificar? ¿Qué va a limpiar? Que uno que tiene que limpiarse, que tiene que renunciar a todo lo malo que hay en su vida, es pues el hombre que se acerca a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que arrepentir, tiene que haber una conversión genuina. A esto se refiere. Y el mismo Dios de paz dice: os santifique por completo. Este Dios te va a santificar si es que tú obedeces sus mandamientos, ¿no? Y no va a quedar nada, porque todo espíritu inmundo va a salir de tu vida interna, de este tabernáculo. Ya no va a morar el espíritu de impiedad, el espíritu de mentira, el espíritu de esta serpiente antigua, Satanás, sino va a vivir el Espíritu Santo de Dios. Por eso que Dios te va a santificar, porque te va a dar su Espíritu Santo para que viva en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Por eso dice, ¿no? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Acá dice: sea guardado irreprensible. Entonces, ¿qué es irreprensible? Sin mancha, sin ninguna contaminación. Tiene que estar limpio, ya no tiene que estar manchado. Tiene que estar libre de toda contaminación de pecados. Ese hombre tiene que huir de las concupiscencias que hay en este mundo. Por eso tiene que guardarlo irreprensible, su espíritu, su alma y su cuerpo, para entrar en esa dimensión de este Dios celestial. Esto es lo que estamos analizando a través de Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que puedan matar el cuerpo. Nosotros no podemos temer a los hombres. Usted no se avergüence de esta verdad, ni tenga miedo de difundir esta verdad. Usted proclámelo a los cuatro vientos, esta gloria de Dios, que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para la redención de esta humanidad, para el perdón de pecados, por su sangre vertida en el Calvario. Es menester que en este tiempo usted lo vaya captando en este mensaje. Si no teme a Dios, usted va a ser lanzado al infierno. ¿Cómo? Cuerpo y alma. Su cuerpo y su alma, dice. Porque justamente es esa la situación. El cuerpo se va al sepulcro y el alma se va al infierno. Entonces, esto es las dos realidades que nos está hablando el Espíritu de este Dios Supremo. Por eso que usted hoy tiene que analizar, estudiar tal conforme a lo que
le he mostrado a través de las Escrituras. Haremos una segunda parte de esto, ¿no?, en un nuevo video para analizar aspectos profundizando a los comentarios que existen en este planeta Tierra. Ahora yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que este reporte a nivel espiritual sea de edificación para vuestras vidas. En el nombre de Jesús, hasta el nuevo video. Amén.